reformas, sin lugar a duda, vendrán dentro de este mismo proceso democrático. Ya los mismos partidos en sus propuestas decían, tenemos que reformar el proceso electoral, la misma forma en la que los partidos se constituyen o se mantienen vivos, reformas institucionales importantes. Todavía dentro del histórico de cómo se ha construido el Estado, falta mucho por hacer. Desde luego que sí, porque recordemos que el Estado Nacional surgió en 1824 con la primera Constitución. Ahí prácticamente surge el Estado de El Salvador. En 185 años entonces de existencia del Estado y en 150 y tantos de existencia de la República, lo que tenemos ahora son retos. Hay que ver de cara a los próximos años. Yo he insistido en varias oportunidades, estamos de cara al bicentenario de la independencia en 2021. Ahora es el momento en el que tenemos que debatir en esta llegada de los primeros 200 años de independencia, si este es realmente el país que queremos, si esta es realmente la república y si esta es realmente la nación que todos merecemos y necesitamos. Porque el concepto de nación, Rafael, es, creo yo, el aspecto que debemos buscar. En la nación nadie es excluido, en la nación nadie puede quedar discriminado, en la nación todos participamos, todos tenemos espacio, todos tenemos voz y todos tenemos voto. Yo creo que eso es lo que debemos de construir. El gran reto es construir la nación salvadoreña, porque en esa nación salvadoreña van a tener opinión los que viven fuera, los que vivimos dentro, todos los sectores políticos. Vamos a poder tener un ejercicio democrático, no violento, de transiciones del poder, porque no importaría qué partido llegue al poder si hay un plan de nación que debe ser cumplido, porque eso es lo importante. O sea, el ejercicio del poder a través de los partidos no necesariamente tiene que implicar cambios violentos y estructurales que afecten al resto de la población. No se pueden dar esos cambios. Lo que tenemos que buscar es el bien común, como se le llamaba hace un tiempo, es el bienestar de todos. Hacia eso creo yo que tenemos que enrumbar al país. ¿Estamos más cerca realmente de esa independencia, aun cuando han pasado ya casi 200 años? Ahora tendríamos que replantearlo. Yo creo que ya no, vamos a conmemorar 200 años de la independencia de España, pero sí, ahora somos interdependientes. El mundo globalizado ya no es independiente. Estados Unidos no es independiente. Estados Unidos depende de sus relaciones económicas, políticas y comerciales con una serie de pueblos del mundo. Entonces, Estados Unidos no es solo Estados Pero Unidos. nosotros en esta campaña tampoco vimos, o somos amigos de Estados Unidos, o lo seremos de Venezuela, o de Brasil. Es decir, estamos buscando siempre a quién juntarnos o ampararnos en este recorrido de país, y lo hemos visto en el histórico, ¿no? O ser miembros de la federación, o anexarnos a México, decisiones que en el histórico se repiten. Sí, pero también hay que ponernos a pensar en qué beneficios hemos tenido de muchas de esas relaciones. Por ejemplo, ahora se está hablando de reabrir relaciones con Cuba, por ejemplo, o se está hablando de abrir relaciones con China, porque obviamente el Concierto de Naciones está viendo que China es una unidad política, donde se incorpora Hong Kong, donde se incorpora Taiwán, donde se incorpora una serie de estructuras. Vamos a abrir relaciones con China. ¿Qué beneficios hemos tenido de abrir relaciones con otros países? Hay que evaluarlo. Abrir una embajada implica recursos que muchas veces El Salvador no ha tenido. Entonces, no se trata simplemente de ir a poner una representación diplomática a la ciudad más perdida del pueblo más perdido del mundo. Se trata de qué intereses, qué representará esa embajada para nosotros en nuestras relaciones internacionales. Y como bien lo dijo el presidente electo, al fin y al cabo, esa es una misión y una visión del próximo gobierno. Veamos qué es lo que pasa. ¿Qué puede pasar entre abrir una embajada en China, en Beijing, y abrir una embajada en Polonia, por ejemplo? ¿Qué representará para cada uno de los intereses del Estado Nacional? ¿Qué significa en este histórico, Carlos, el hecho de un llamado a la unidad, que no lo hace solamente el presidente electo, sino que también lo recibe el presidente saliente, y ahora la Iglesia habla de unámonos y de un esfuerzo por lograr un gobierno o una situación de unidad? De hecho, yo creo que es importantísimo ver y darle la oportunidad
a este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es el gobierno que salió electo democráticamente de las urnas, y porque creo que es fundamental no mantener esa política de confrontación y no dar pie a que sea la violencia la que siga predominando. Hagamos un ejercicio de la razón y de la razón política. ¿Se ha dado antes en los procesos de la historia? Bueno, yo creo que el hecho de haber ascendido como izquierda a la Asamblea Legislativa después de los acuerdos de paz marca, por ejemplo, una iniciativa importante de parte de los partidos de derecha y del ejército, para que el FMLN tuviera un espacio democrático. Ahora ese espacio democrático le ha permitido ganar las elecciones presidenciales. Yo creo que sí, creo que en el tiempo reciente se han ido dando los pasos pequeños, pero suficientes para llegar a eso. Ahora, este es el gran momento de demostrar apertura y tolerancia en el ejercicio democrático del país. Mencionaste algo que en el histórico es importante, el ejército, en esta nueva coyuntura. ¿Qué deberíamos esperar? Pues madurez, eso es importante, es un aspecto muy llamativo. Yo sé que el ejército tiene en este momento una expectativa muy grande respecto a cómo se va a ejercer el poder. El ejército se ha profesionalizado muchísimo en los últimos años. Creo que va a ser un elemento muy importante en los próximos años, mientras dure el gobierno del FMLN, pero no me parece que sea el ejército de antes, el ejército que tomaba decisiones políticas. No, creo que en esta coyuntura el ejército va a ser lo que ha sido últimamente, el garante de la seguridad nacional. Como historiador, ¿qué frase usarías para calificar en tus libros de historia, donde vas recogiendo los hechos, este proceso electoral? Oportunidad. Esa sería, creo que este es el tiempo de la oportunidad. Creo que este es el tiempo de la reflexión. Creo que es el tiempo en el cual nosotros como país tenemos que pensar en el futuro que queremos. Creo que la población salvadoreña hizo un llamado a todos los sectores políticos para que haya un cambio. El cambio no solamente es del lado de la izquierda, el cambio tiene que ser a nivel nacional, tiene que haber por todos los Gracias, fondos. Carlos, por habernos acompañado esta mañana. Encantado, y darnos esta Rafael, visión buenos tan días. importante de recorrer el pasado, ¿no? De reflexionar sobre lo que ha sido el histórico de nuestro país en términos políticos, electorales, para entender un poco más el presente del 15 de marzo recién pasado. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y continuamos con nuestra franja informativa.